Juan Carlos Caldera es el representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Juan Carlos, una buena tarde. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias a ti por la oportunidad. Un gran saludo a toda tu audiencia. Bienvenido. En medio del reclamo de la oposición al Consejo Nacional Electoral por el retraso en los procesos para la activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, se presenta esta petición. De hecho, los solicitantes fueron recibidos por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hecho que no ha ocurrido con ustedes, pues no los ha atendido directamente. Esto se va a debatir en el directorio, Juan. ¿Qué se ha dicho hasta ahora sobre esta petición? Mira, yo creo que es importante transmitirle a toda tu audiencia que nos ve que esto es lo que en Venezuela llamamos patadas de ahogado. Cuando alguien está a punto de ahogarse, que empieza a patalear para ver si se salva. Esto es lo que ellos están haciendo frente a la inminencia de lo que va a ocurrir en Venezuela, que es el referéndum revocatorio y por supuesto el triunfo del progreso y el cambio en la elección revocatoria. Estamos ya los venezolanos, después de superar muchos obstáculos, a solo un paso de la convocatoria del referéndum revocatorio que nos va a permitir consultar a todos los venezolanos hábiles para votar si están de acuerdo o no que continúe el mandato del presidente Nicolás Maduro. Frente a la inminencia de que esto ocurra, de que ya se concluya el último paso, entonces ellos meten todas estas solicitudes desesperadas que no tienen ningún sentido, ningún asidero. Ellos han desde el primer día intentar crear esta matriz del fraude, que lo que busca es fundamentalmente moralizar a los de ellos ante las desbandadas que existe hoy en día en la población que antes apoyaba al gobierno nacional. Ellos entonces inventan todas estas cosas para poder decirle a los de ellos que ellos siguen siendo mayoría, cuando es claro en cada rincón de Venezuela que hay una mayoría creciente, sólida a favor del cambio. De hecho, Juan Carlos, para el día de mañana, lunes, se esperaba el pronunciamiento del CNE sobre el otro paso del referéndum revocatorio. ¿Esto se va a dar? ¿Qué información manejas? Bueno, hasta el día viernes el compromiso del Consejo Nacional Electoral es que el día de mañana, a primera hora de la tarde, se reúne el directorio y allí van a aprobar el informe que ya tiene más de un mes listo, que no tiene ningún sentido, la verdad, seguir demorando esto, donde dicen que cumplimos con el 1%. Concluida esta etapa, inmediatamente consignaremos la solicitud para que se active ya la etapa del 20% de recolección de firmas, que en este caso no son firmas sino huellas dactilares directamente frente a funcionarios del CNE durante 3 días, aproximadamente 4 millones de venezolanos, y ya con eso queda convocado el revocatorio. ¿Cuánto tiempo podría darse esa convocatoria, la activación del proceso como tal, para que cada persona asista al punto indicado por el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué dice la ley al respecto? Tenemos un gran problema que es el divorcio de los tiempos de la revolución con los tiempos del hambre y la necesidad de nuestro pueblo. En Venezuela cada día es más difícil conseguir alimentos, conseguir medicina, pero cada día el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral retrasa más y más una cosa que es un derecho a los venezolanos y que le permite la solución a la crisis. Si quisieran trabajar en beneficio de Venezuela, si quisieran ponerse la mano en el corazón y entender que hoy en Venezuela lamentablemente cerca de 4 millones de venezolanos comen una sola vez al día, que cuando le preguntan a los venezolanos, más de la mitad del país dice comer entre 1 o 2 veces al día, que tenemos un déficit de medicinas de más del 80%. Si se ponen la mano en el corazón y se ponen en los zapatos de cada uno de esos venezolanos, nosotros pudiéramos tranquilamente, con toda la capacidad técnica que el Consejo Nacional Electoral siempre se llena la boca que tiene, de realizar el proceso del 20% esos 3 días a finales del mes de agosto y ya celebrar el referéndum revocatorio último domingo de octubre, primer domingo de noviembre. No hay nada que verificar allí en ese proceso porque el elector, el venezolano, acudirá directamente. Eso es automático, eso es inmediato en línea. Tú llegas, pones tu huella, inmediatamente es como una especie de contador que hay que cumplir con un mínimo de 20%, que es equivalente a cerca de 4 millones de venezolanos. Sin embargo, la posición del CNE, del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, del propio presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que es un diputado, simplemente un diputado a la Asamblea Nacional, pero es el número 2 del chavismo como tal en Venezuela, dicen que no va a haber referéndum revocatorio este año y que el año que viene tampoco, incluso lo dijo Diosdado Cabello. Bueno, esos son los mismos mentirosos de siempre, los que decían que ellos iban a ganar en Venezuela el 6 de diciembre pasado las elecciones parlamentarias, inclusive usaron una frase que llamaban como sea, que iban a ganar como sea, y perdieron como el pueblo lo decidió, que fue dándole las 2/3 partes a la Unidad Democrática. Son los mismos que dicen que en Venezuela hay pequeños problemas, pero que no existe una crisis de alimentos y medicina. Son los mismos que son capaces de ir fuera
del país para decir que en Venezuela hay comida suficiente para alimentar a 3 naciones. Ya el país los tiene identificados, los conoce como los mentirosos de siempre, y lo importante es que los venezolanos estamos unidos. 8 de cada 10 venezolanos quiere hoy que se concrete la solución a la crisis que nos permite el artículo 72 de la Constitución, que es el referéndum revocatorio este mismo año. Juan, si mañana no se da esa convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, la fecha exacta para la recolección de esas identidades, que es lo que se va a hacer, porque son huellas como tú lo dices, ¿qué va a hacer la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Están listos para volver a la calle? La Mesa de la Unidad está en sesión permanente desde la semana pasada, pendiente del proceso del CNE. Inmediatamente, cumplirse el día lunes sin respuesta, inmediatamente le estaremos informando al país los siguientes pasos. Bien, es Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Juan. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Un placer.